Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. El versículo 13 dice la palabra: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Con una alabanza grande puede sentarse. Gloria al nombre de Dios. Qué bueno es el Señor. Tenga su Biblia en la mano, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de la influencia satánica contra el hombre. Bendito sea el Señor. La palabra influencia o influir es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Tome mucha nota de esto. Ojalá lo escribiera. Esto es muy importante. La influencia es un poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. También es la acción o efecto de influir en otros. Y esto es determinante en nuestra vida. Porque nosotros estamos en el mundo rodeados de una influencia maligna. El Señor dijo que éramos como ovejas en medio de lobos, que éramos como palomas en medio de serpientes, que también somos vistos como habitantes del mundo, pero no somos del mundo. Hay una influencia poderosa, porque ninguno de nosotros puede negar que Satanás tiene poder. El diablo tiene poder. El Señor lo reprende. Lo cierto es que Dios es todopoderoso y el Señor lo venció en la cruz del Calvario.
venció a Satanás y a todos sus principados y a todas las potestades, a todos los despojó de su grandeza y de su manto infernal y de su poder. Pero hay una influencia maligna a través del mundo, de las cosas materiales y las cosas visibles que están alrededor, frente a nosotros, como son la pornografía, que es un pecado descubierto, la inmoralidad, la corrupción, a través de muchos anuncios televisados, radiados, vallas publicitarias. Hay mucho que decir y que pensar de toda la influencia que el diablo ejerce a través del mundo. Pero hay influencias directas también. Hay personas que son influenciadas de muchas maneras a través del poder de las tinieblas. Lo cierto es que ese poder determina o altera la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando nosotros no tenemos cuidado y no somos responsables de lo que hemos recibido de Dios, la influencia del mundo puede penetrar a nuestra vida, puede penetrar a la mente y puede penetrar a nuestros principios. Y por eso usted ve gente que son creyentes, hombres y mujeres, pero tienen una influencia poderosa de las tinieblas a través de hombres o mujeres impíos, pecadores. Tan así que hay creyentes que son capaces de trabar una relación sentimental, un creyente con una mujer inconversa, mundana, pecadora. A lo mejor era la compañera de estudio, de trabajo, o el compañero de trabajo o de estudio. La persona se da cuenta que ese es un pecador, que es un inconverso o es un impío. Pero ¿cómo va trabando una relación? ¿Cómo va haciendo una amistad? ¿De qué manera? ¿De qué manera va cediéndole al pecador su terreno? ¿De qué manera le va cediendo a una pecadora su terreno, su posición, sus principios? Porque tiene que ser influenciado por el diablo a través de ese pecador. No es que el diablo esté en persona en cualquier parte, no puede estar, no es un omnipresente, pero tiene miles de demonios regados por todas partes de la tierra. No fueron 2 ni 3, fue la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo que se corrompieron y están en la tierra. Muchos están en las regiones celestes, otros están aún debajo de la tierra, todavía prisioneros. Sin embargo, ejercen una influencia extraordinariamente poderosa sobre la vida del creyente, porque el mundo en sí está bajo el maligno, dice la palabra. El mundo, todos los seres humanos que no sirven a Dios, están bajo la influencia del maligno. Pero esa influencia maligna, esa influencia
va trascendiendo a la vida de personas que sirven a Dios porque descuidan sus principios y descuidan la posición que Dios les ha dado. Nosotros fuimos sacados del mundo y fuimos ascendidos a lugares celestiales. Y dice la palabra que ocupamos un lugar de honor. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Ese no es un cuento, ese es un privilegio que poseemos nosotros. Pero el descuido espiritual de las personas que conocen a Dios, el alejamiento espiritual, hace que la persona vaya viendo al pecador como su amigo, lo vaya viendo como la persona de confianza. Y hermano, es increíble, pero hay gente dentro de las iglesias que sus confidentes son los pecadores, los impíos, los borrachos, los prostitutos, los zánganos que le sirven al mundo y al diablo. Son los confidentes de personas que están dentro del camino de la fe. Hay gente que no ha marcado, son creyentes, pero no tienen marcada la línea divisoria entre el mundo y la iglesia. Traspasan esa línea y están metidos allí y tienen a los demás como que fueran parte de su fe. Y entonces ahí es donde el diablo, que el Señor lo reprenda, va penetrando su influencia y va dominando y marcando la vida del creyente hasta descontrolarlo. Me llama la atención lo que leímos. Me llama la atención. Porque dice la palabra, note esto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Notó esto? La serpiente era astuta. Oiga, más que todos los animales que Dios había creado. No era un animal cualquiera. Era un animal astuto. Y mire la definición de esta palabra astucia. Dice que es persona que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. La persona astuta evita ser engañado porque es astuto. Él engaña, pero no se deja engañar. Usted ve la astucia que poseía este animal. Era astuto. La serpiente era astuta. Y le sobrepasaba en una inteligencia diabólica y de habilidades más que todos los animales que habían sobre la tierra. Y eso es tremendo.
Porque si hablamos de un león, tiene una fiereza y es astuto, pero no le llegaba, ni le llega a la serpiente. Otras fieras, otros reptiles, otros muchos cuadrúpedos que fueron creados, en el caso de ese reptil, tenía algo indispensable y algo único entre todas las fieras, entre todos los reptiles, entre todos los animales. Era el animal más astuto. ¿Cómo definió el diccionario esta palabra? Si lo adaptamos a lo que estamos diciendo, era el animal que tenía engaño, astucia para engañar. Aparte de eso, el diablo utilizó, aparte de lo natural que tenía, ahora tiene la influencia y el poder de Satanás encima. Y note que lo que me llama la atención es por qué no escogió el diablo otro tipo de animal. Podríamos decir nosotros, bueno, porque los demás animales eran tontitos. Los demás animales carecían de esa astucia para engañar, de esas habilidades. Y el diablo dijo, aquí al que hay que escoger es el más astuto de todos los animales, y ponérselo de frente a Eva para que le hable y pueda influir en su vida, engañarla y convencerla. La sangre de Cristo tiene poder. Lo que viene a decirle es con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí hay una mentira encerrada en lo que la mujer está diciendo. Y quiero que usted entienda este detalle, que cuando leemos la palabra y cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que tener un cuidado especial. Porque hay gente que se inventa frases, partes y hasta versículos que no existen en la Biblia. Y afirman que eso está escrito, pero no es cierto. Y eso es peligroso, porque eso le agrada a Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso le agrada al diablo. Y eso es importante que usted y yo entendamos, que cuando vamos a mencionar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, porque note esto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis. Dios no había dicho que no lo podían tocar. Eso se lo está inventando esa mujer. Y qué tremendo, porque cuando hay mentira, Satanás tiene una fuerza poderosa cuando hay pecado en la vida de una persona. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y Dios nos ha dado a nosotros el poder. Él nos ha dado. La Biblia dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, ¿para quién es esto? ¿Para cualquiera? No, Señor. Esto es para aquel y aquella, aquel hombre, aquella mujer que sirve a Dios de corazón y que vive una vida recta delante de Dios. El diablo no lo puede dañar, no le puede inventar nada. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo le tiene miedo al creyente verdadero. No es usted ni yo que tenemos que tenerle miedo al diablo, ni a las brujas, ni al hechicero. El hechicero le tiene miedo al cristiano verdadero. El brujo le tiene miedo al cristiano verdadero. ¿A quién no le tiene miedo? Al creyente medias tintas, maleado. Levante su mano y alabe al Señor. Eso es importante entenderlo. Quiere decir que esta mujer, por la influencia del enemigo, ya se había vuelto mentirosa. Estaba agregándole a la palabra, añadiendo y diciendo que Dios había dicho cuando Dios no había dicho. Hay que tener un cuidado especial aún para leer la palabra, porque hay gente que lee mal y leen la palabra de Dios a la carrera o de cualquier manera. Hay que detenerse a ver realmente qué es lo que dice. La sangre de Cristo tiene poder. Lo que Dios había dicho claramente. El verso 17 del capítulo 2 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso es todo. Eso fue lo que Dios dijo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No está hablando de tocar el árbol. Eso podían hasta dormir en los gajos si querían. Pero Dios les había hablado, era: ojo, el día que coman, ese día van a morir. Las órdenes de Dios son específicas, puntuales. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No son suposiciones ni imaginaciones. El apóstol Pablo toma esta misma palabra para hablarle a los corintios y les habla precisamente haciéndoles referencia de la serpiente y de su astucia. Pero quiero referirme al versículo 13, el capítulo 3 que estamos meditando. Dice Jehová, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí estaba hablando la verdad y reconociendo su pecado. Pero ya estaba escrito: el día que rompan esa ley, esa norma, esos principios, el día que coman de ese fruto, se mueren. Espiritualmente hablando, quedaron muertos. El Señor le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y le dice claramente, la serpiente me engañó y comí. Podríamos abundar mucho en esto, pero lo cierto es que todo vino a través de la influencia. Aquel animal tenía una influencia tremenda dentro de los mismos animales. Su astucia la hacía sobrepasar a los demás. Esa influencia la usó Satanás, esa astucia, para influir en la vida de aquella mujer. Y aquella mujer no escapó de sus tentáculos y de su golpe y de su destrucción, porque permitió que influyera dentro de su vida. Le quiero leer en 2 Corintios 11, dice la palabra en el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Note esto. Temo que como la serpiente con su astucia vuelve Pablo el apóstol a hacer referencia de la astucia que tenía la serpiente. Y les habla a la iglesia en Corinto de esa habilidad que tiene el diablo, que el Señor lo reprenda, de esa influencia que ejerce el príncipe de las tinieblas para engañar. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que no solamente es el tentador, que no solamente es mentiroso, que no solamente la naturaleza del diablo es mentirosa, no solamente eso, es que tiene una astucia especial desde su origen, una astucia horrible para influir en la vida de los seres humanos que se descuidan de la presencia de Dios en sus vidas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Dice que esa influencia
sea aplicada a los sentidos. Y los sentidos, la mente, de alguna manera sean extraviados. O sea, los pensamientos correctos pueden ser extraviados por la influencia que ejerce esta serpiente antigua llamada Satanás y diablo, que el Señor lo reprende. Es una influencia tremenda a la mente y los sentidos pueden ser extraviados. La persona puede enloquecerse. Por eso usted ve locos y locas y loquitas y loquitos. Locas enamoradas de inconversos. Locos enamoradas de inconversas. Loquitos, o sea, un loco chiquito. Un loco chiquito de 12, 14 años enamorado de una inconversa. Una loca chiquita también. Loquita, enamorada de un pecador. ¿De qué manera? Si tiene principios bíblicos, si tiene principios cristianos, si tiene principios celestiales, si tiene el conocimiento, si ha sido enseñado, si ha sido instruido en el camino del Señor. ¿De qué manera? De esa forma le puso oído al enemigo y lo influyó en él. Esa influencia torció los pensamientos, los sentidos, los desvió, los torció y aceptó lo que el diablo le estaba ofreciendo. La sangre de Cristo tiene poder. La Biblia enseña, abundando un poquito sobre esto, en el capítulo 6 de 2 de Corintios, y nos muestra el panorama de ese tipo de influencia que ejerce el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Y aquí dice claramente en el capítulo 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Deténgase ahí. Note esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se trata solamente de matrimoniarse. Hay amistades que tienen los creyentes con personas pecadoras, corruptas, que los van a llevar a la desgracia si no hacen un alto y cortan esas amistades. Porque bíblicamente no puede haber compañerismo, no puede haber compañerismo el creyente con el incrédulo. No puede haber amistad. La amistad que debe haber entre un compañero de trabajo con usted, conmigo, todo el que trabaja en lo público, es sencillamente buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Acuérdese que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario
y punto. Pero eso de un cristiano andando con un impío para arriba y para abajo, compartiendo en comidas, compartiendo en invitaciones, compartiendo, mire, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque el diablo está buscando es la manera con su astucia. Satanás es astuto. Que el Señor lo reprenda. Y lo que está buscando es la forma que usted, que cualquier persona se asocie con las tinieblas para darle el golpe. Que la señora empiece a salir con una pecadora al mercado, al centro comercial, al restaurante, a la calle, a pasear. Y de pronto la invita a la casa a que se quede también, a que duerma allí en su casa. Y por eso muchas señoras hasta han dejado el marido y se han ido con otra mujer. Porque esa amiga que se consiguió era una lesbiana. Pero eso no lo sabía. El diablo sí lo sabía. Y empezó a influir en esa persona. Porque está traspasando lo que Dios ha establecido. Y cuando se traspasa, se rompe el cerco que Dios ha establecido para su pueblo. Se tiene que entrar en un territorio minado por el diablo, un territorio peligroso. La sangre de Cristo tiene poder. No sé de qué manera el enemigo está influyendo en su vida, hermano. Usted que me escucha a través de estos medios de comunicación. No sé de qué manera el enemigo está influyendo, está penetrando a su vida y usted no se ha dado cuenta. El diablo ha estado trabajando con sus llamados amigos o llamadas amigas que están fuera de los principios, del temor, del respeto a Dios. Y entonces por ahí le ha entrado el agua al coco. Entonces la señora o la señorita ya se quiere vestir como la otra. ¿Cuál es la otra? La pecadora. Ya quiere darse sus escapadas también. Se le quiere escapar al marido o a los padres para meterse a una discoteca porque su amiga la ha influenciado con astucia. Esa es la manera que el diablo vuelve a hacerse de la víctima que tuvo por años en sus garras y que el día que conoció a Cristo se le escapó de allí. El Señor lo arrancó de las garras de Satanás, lo sacó de allí y entonces ahora nunca Satanás va a soltar a alguien que tiene en sus garras así por así. A las buenas no lo va a soltar. Tiene que haber una guerra, tiene que haber una pelea. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando logra desprenderlo, sacarlo de allí, soltarlo, pues va a estar muy pendiente. Eso es lo que muchos equivocadamente creen, que el enemigo nada tiene que ver. Yo ya soy cristiano y punto. No, el diablo anda detrás. Y está muy pendiente qué hace, qué no hace, dónde va, con quién anda, con quién no anda, con quién habla, qué habla.
Y hay hombres que han caído en la borrachera de nuevo porque su amigo pecador, inconverso o impío le dice: vamos a tomarnos algo allí. Yo sé que usted es cristiano, pero yo lo invito a que se tome una botella de agua, pero acompáñeme a mí. Y el otro está bebiendo su jugo satánico ahí y fumando su tabaco, su cigarrillo, su marihuana y echándole en las narices. Y el diablo lo está ablandando. Después le parece común o le parece normal salir a cualquier lado con su amigo o su amiga pecadora. No os unáis en yugo, es hacer una enyugada como los bueyes, que no araba uno solo, nunca ara uno solo, siempre van dos. Y a ese yugo el Señor se refiere, que no se puede meter el yugo en la nuca con uno que no tiene los mismos principios, que no piensa igual, que no habla igual, que no mira las cosas igual, que tiene un espíritu demoníaco adentro, que está poseído de demonios, y que yo tengo el Espíritu de Dios. No puedo tener comunión. Porque está la verdad y está la mentira, y el mentiroso está mintiendo y el otro está hablando verdad, y entonces no hay acuerdo. Mire, que no hay acuerdo ni compañerismo, la justicia con la injusticia, que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Puede alabar al Señor, hermano. Que no hay concordia, no hay acuerdo entre Cristo y el diablo, no lo hay. No hay tampoco parte el creyente con el incrédulo, no puede haber parte. Somos dos polos totalmente opuestos. Poder en la sangre de Cristo. Si puede alabar a Dios, alábelo. Si usted es de aquellos que le dijo al mundo: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Si usted es de aquellos que sus amigos de parranda, de corrupción, de robo, de asaltos, de malicia. Si usted es de aquellos que esos amigos que tuvo son historia para usted, entonces yo lo califico y la Biblia lo califica como un verdadero cristiano. Pero si todavía usted vive encontrándose con los miembros de la pandilla donde estuvo, los mismos ladrones donde estuvo, los mismos mentirosos, o hasta usted siendo creyente, tiene hasta un partido de fútbol organizado con impíos, con pecadores, con corruptos, aunque eso no se debe organizar ni entre creyentes, porque los creyentes ya no sabemos sacarle la mama a otro, ya no sabemos maldecir, ya no sabemos insultar, y allí lo que se oyen son insultos, y va la madre para allá y la mamá para acá y el papá para allá, y hasta la abuela se la saca. Bueno, si todavía se mete allí, yo temo que usted sea un cristiano. Es muy dudoso
muy dudoso. No porque yo crea eso, ni que yo lo diga. Yo estoy leyendo que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, que no puede haber parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué parte vamos a tener? Del lugar donde estaba esta semana venía a hablar una persona al lado, un hombre, y yo lo vi como que medio olía a licor. Y entonces empezamos a hablar y me dijo, ¿y qué lo trae por aquí a México? ¿Le gusta venir aquí a México? Le dije, en parte me gusta, pero vengo porque Dios me ha mandado a hacer un trabajo. Y me dijo, me gusta mucho cuando me hablan de Dios. Pues hoy Dios lo puso a usted aquí y a mí aquí para yo hablarle de Dios. Al rato pasó la persona que reparte ahí los refrescos y él le pidió una cerveza y se la trajo. Y usted, señor, a mí me da un vaso de agua. Y estaba hablando y él bebiendo. Y le dije, ¿sabe que yo viví una vida desgraciada, así como la que usted vive? Y se le abrieron los ojos grandes. Y le digo, es que si este avión se cae ahorita, usted ya sabe para dónde va a ir. Si ahorita se cae este avión y nos matamos todos, no hable así, señor. Eso no, a mí no me gusta que hablen de eso. Le dije, ¿sabe por qué no le gusta que hablen? Porque usted está perdido y porque usted necesita a Cristo en su corazón. Y aproveché para hablarle, pero hay que apuntarle a donde está el mal. Y él se dio cuenta que realmente no podemos tener una comunión. No lo creo, Álvaro, que usted haya sido así como yo. Peor que usted, le. La pura mantequilla de la basura, le. Lo traía azotado y asustado, porque no sentía hablarle pasito. Y se me ocurre que usted ya ha escuchado el evangelio, porque esa religión que usted tiene fue la que yo tuve y nos condujo a la desgracia, a la derrota. Y le saqué el paquetito de ahí de Pensilvania. Le dije, solo ahí esos curas han violado a más de 1000 niños, criaturas inocentes. Y si todo el mundo abriera los ojos, le digo, al conocimiento de la luz, esto sería totalmente diferente. Me tuvo que aguantar hasta que llegamos. Pero esto realmente el creyente no tiene ninguna relación, aparte de laborar, aparte de negocios con los del mundo. Ya de ahí para allá no tenemos para dónde entrar. Poder en la sangre de Cristo. El que tiene la culpa no es el pecador, el que tiene la culpa es el medio creyente que no ha roto con esas cuerdas mundanas, infernales, las cuales lo ataron por mucho tiempo en la vida. Poder en la sangre de Cristo.
Aleluya. Satanás ha influido en la vida de muchos creyentes, pero también de los pecadores. En cuanto a los pecadores, él es el Dios de este siglo. Y cegó, dice, la mente de los incrédulos para que no les resplandezca el amor de la verdad y sean salvos. El príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento, llenó de tinieblas el entendimiento de la gente, de los pecadores, para que no les resplandezca la luz. Él se hizo jefe y Dios de este siglo. Pero no puede ser que sea el Dios, el jefe, el Señor de un cristiano. Eso es casi imposible. Aunque lo es, sucede, lo hay y los hay y las hay así, pero no es normal, es anómalo que el diablo sea el que manda la vida de un creyente. Se supone que el cristiano es guiado por el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de la luz, no puede tener las tinieblas adentro. El día que nos convertimos a Cristo, el diablo tuvo que irse, el demonio que estaba ahí se fue, los demonios se fueron y entró la presencia de Dios en nuestra vida. Pero así ha influenciado a pecadores y ha influido en creyentes que se descuidan. Y les voy a mostrar unos ejemplos. En el capítulo 2 de San Mateo, la palabra dice, en el versículo 13, alabado sea el Señor. Escuche esto. Esta es la influencia de Satanás contra el mundo. La influencia de Satanás contra el hombre, sea creyente o sea pecador declarado, ejerce una influencia. Nosotros seremos librados. Todo cristiano será librado de esa influencia maligna si realmente le sirve a Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Alabado sea Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación y lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Note esto, el enemigo de Dios viene a influir en la vida de Herodes, ejerce una influencia satánica